momentos de gestión para ser tomado en cuenta sus recomendaciones en los planes y proyectos de desarrollo. El problema es que eso es el marco normativo, pero desde el marco normativo hasta su aplicación no necesariamente ya se está dando. Entonces hay que trabajar en cómo los marcos normativos también se implementan. Hay que trabajar desde las nuevas tecnologías, desde la investigación. Por ejemplo, si empiezan a observar qué pasó con el mango, si aumenta la temperatura o si baja la temperatura, en el periodo de floración vamos a tener mayor o menor producción de mango. Pero ¿cómo estamos haciendo esos análisis para poder abordarlos de manera permanente? Porque eso puede ser los escenarios a futuro que nos van a ocurrir en esta región. Otro de los temas que se plantea dentro de esta discusión es la temática de la transferencia del riesgo, que hace mención a cuánto estamos avanzando en el tema de seguros para poder tener la posibilidad de recuperarnos cuando ocurran este tipo de eventos. Respecto a mitigación, hay muy poco avance en la discusión, pero tiene que ser un tema que debe incorporarse en la agenda pública, debido a que en este proceso de poder avanzar en nuevas tecnologías, también podemos correr el riesgo de incorporar tecnologías obsoletas que nos estén generando el aumento de los gases de efecto invernadero. Otra aplicación aquí muy concreta es cómo vinculamos, por ejemplo, el tema de cambio climático, que ahí aparecen los efectos que puedan visualizarse o que se plantean en los diferentes estudios a la formulación de un proyecto. Un ejemplo muy sencillo es si yo estoy diseñando un proyecto de agua potable y en el análisis planteo que la vida útil de ese proyecto es 20 años, tendría que preguntarme si la fuente de agua del cual se va a abastecer ese sistema de agua potable en realidad va a tener una vida útil de 20 años. Y ahí empiezo mi cuestionamiento si el análisis beneficio-costo o costo-efectividad que le hago a ese proyecto, teniendo como referente la fuente identificada, es real. Otras aplicaciones van más hacia los sistemas de producción, hacia los sistemas de riego. El riego tendría que plantearse si va a tener permanente agua o no va a tener permanencia de agua. Entonces, ahí hay algunas recomendaciones de cómo poder plantearse dentro de la formulación de los proyectos. Otra reflexión que quisiera plantear es que el tema, si bien es cierto, es sexy o está de moda, no necesariamente es de interés o de voluntad política. Esta es una noticia de octubre del año 2008, donde ya el grupo de los 8 que se reunió en Europa planteaba que como había crisis financiera, lo que habría que sacrificar son los recursos comprometidos para financiar las medidas de adaptación o las estrategias de cambio climático. Es decir, a pesar de toda la evidencia, de todo, es difícil plantear la asignación de recursos porque generalmente se piensa desde que son escenarios a futuro, de que son eventos que van a venir y que todavía no están instalados. Entonces, nuevamente ahí la discusión es cómo empezamos a pensar de que nosotros desde las decisiones cotidianas estamos favoreciendo escenarios positivos o negativos en el marco de los escenarios de cambio climático que plantean los especialistas. Entonces, una primera recomendación es cómo hacemos para reducir esa área de intersección entre la vulnerabilidad y la amenaza, que es el riesgo, que si reducimos el riesgo, estamos en mejores condiciones para que el desastre tenga el menor impacto negativo posible. Algunos desafíos. ¿Cómo generar estrategias para enfrentar esos niveles incrementales que, como les decía al inicio, ya esos 2 grados de temperatura de mar que están anunciados en los estudios de cambio climático van a ser una variable muy sensible para el norte de Perú?
cómo trabajamos la cuantificación de las emisiones, ¿sí?, y cómo promovemos su reducción, la innovación científica para revertir las tendencias actuales. Lo que les estaba planteando son las medidas que ahora tomemos, las que van a poder decidir cuáles son los escenarios a futuro que se van a convertir en escenarios reales. La regulación para poder poner en evidencia los costos asociados a las buenas prácticas, porque muchas veces no estamos sincerando cuánto cuesta, por ejemplo, el agua que consumimos. Y los proyectos, todos los que trabajan en proyectos, ya sea público o privado, como ahí evidenciamos, si en realidad estamos asegurando la sostenibilidad de los mismos. Algunas medidas, la principal recomendación es que el tema de cambio climático no es responsabilidad de una sola institución, es un tema intersectorial. Entonces, la preocupación va desde poder mejorar las tecnologías, de poder mejorar la resistencia de los cultivos, poder mejorar el uso y ocupación del territorio, que son algunas de las medidas más importantes. No solamente basta la decisión política, sino también el compromiso de los actores, porque podemos tener un buen marco normativo, pero si no lo implementamos vamos a avanzar muy poco. No solamente basta la información, también hay que generar metodologías de análisis que nos permitan saber cuánto estamos ganando o cuánto estamos perdiendo por poner en práctica estas medidas. Pero también cómo nos preparamos con los recursos humanos y financieros, y ello tendría que tener como marco general políticas, normas, técnicas y normas legales, y también un marco institucional, es decir, no solamente hacer el discurso de lo bueno que se hace hacia afuera, sino que ese discurso también se refleje en las acciones hacia adentro de las instituciones. Es un gusto estar acá y nuevamente encontrar con algunos viejos amigos en el tema de gestión de riesgos y planificación del desarrollo. Y a mí, aunque me habían pedido que presente lo de los casos locales, y lo voy a presentar como las lecciones aprendidas a partir de nuestra propia experiencia en ejecución de proyectos de prevención y preparación para emergencias, hay, sin embargo, muchísima coincidencia con lo dicho a lo largo del día. Y como decía, quiero ir a una cuestión muy básica, que es un elemento conceptual. Sin embargo, nos hemos estado moviendo todo el día en torno a esos temas. Finalmente, ¿qué es el riesgo? El riesgo es la amenaza por una vulnerabilidad y, de alguna manera, dividido entre capacidades. Y lo que veíamos toda la mañana del día de hoy, y también ahora con la presión de Alberto, es que finalmente sobre la amenaza es muy difícil intervenir. Y donde podemos intervenir son en las vulnerabilidades. Y para intervenir en las vulnerabilidades, tenemos que conocerlas, y dos, tenemos que estar seguros que el diagnóstico sobre la vulnerabilidad es el correcto. Entonces, elementos como cambio climático nos generan cambios en la vulnerabilidad y tenemos que conocer. Entonces, no se trata de trabajar sobre las viejas vulnerabilidades, sino sobre las vulnerabilidades actuales. Y esas no solo son las amenazas ante fenómenos naturales, sino también producto del cambio climático, de condiciones socioeconómicas, de elementos culturales, en fin. Y entonces lo que tenemos que tener es efectivamente un muy buen diagnóstico de la vulnerabilidad para poder incidir sobre ello y efectivamente reducir el riesgo, pero también tenemos que desarrollar capacidades. Porque si no tenemos capacidades desarrolladas para atacar el riesgo, no vamos a poder hacer mucho. Y nuevamente, las capacidades tienen que ser las vigentes y las necesarias. No se trata de contar con los viejos cuadros que dicen lo mismo. De lo que se trata es estar en permanente revisión y en permanente diagnóstico de la situación real, que incluye efectos como cambio climático, como mayores incidencias